Vamos a ver, vamos a dar un salto importante. Vamos a hablar de la forma polar de los números complejos. Aquí va a intervenir la trigonometría. Es necesario haber hecho un curso básico de trigonometría, por lo menos, para poder comprender las cosas que hay. Yo evidentemente lo voy a explicar todo, pero hay cosas que son lo que son. La definición de seno, definición de coseno. Números complejos en forma polar. Hasta ahora solamente hemos visto los números complejos de una manera, en forma binómica. Forma binómica, pues 4 menos i, que tienen este aspecto, a más b, i. En el ejemplo, a sería 4, b valdría menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la forma binómica. Número suelto, parte real, más otro número por la unidad imaginaria. Y aquí tenemos la parte imaginaria. Bien, ¿qué es la forma polar? Pues acudimos a la representación cartesiana a ver, las líneas rectas son a veces puñeteras. A la tercera va la vencida. Pues sí. Vamos a ver. Tenemos un afijo, el correspondiente a un número complejo. ¿Dónde está aquí la forma binómica del número complejo? Pues si ha ido a parar ahí, es que esto será A y esto será B. ¿De acuerdo? Siendo el número complejo A más BI. Yo qué sé, 2 más 4i. Pues será 2, 4i. Y entonces tendríamos el número complejo que iría así, en diagonal. Más alto que ancho. La longitud de esto sería 2. La longitud de este trozo sería 4. Eso es lo que estoy indicando. ¿Vale? Ese sería el número complejo A más B, I. ¿Qué es en forma polar? Pues en forma polar viene dado por la longitud de esta hipotenusa. Se ha creado ahí un triángulo rectángulo. La longitud de esa hipotenusa, que se llamará módulo, y el ángulo necesario para elevar la vista y que nos lleve al punto A. Esto se lee R sub alfa, donde R es el módulo, vamos a llamar al número complejo Z, es el módulo de Z, y alfa es el argumento de Z. Se les llama así, módulo y argumento. Vale. El módulo es la longitud del segmento que va desde el origen hasta el punto A. Y el argumento es el ángulo que forma dicho segmento con el eje X. Entonces aquí tenemos representadas las dos formas, la forma binómica y la forma polar. Esta es la forma polar. La forma polar lo que te dice es, has de moverte 5 unidades con un ángulo de 60 grados, por ejemplo. Entonces te está diciendo que esto lo tienes que elevar 60 grados y luego moverte 5 unidades, 3, 4 y 5. ¿Vale? Mientras que la forma binómica lo que te dice es, avanza 3 unidades, sube 4.
La forma binómica también se llama forma cartesiana porque es parecida, por no decir lo mismo, que cuando estamos en el plano y queremos representar un punto. Y decimos el punto 7, 2. Pues nos movemos 7, nos movemos 2, tiramos así y encontramos el punto. Eso es lo que hace aquí la forma binómica del número complejo. La forma binómica toma un determinado valor en el eje real y un determinado valor en el eje imaginario, perpendiculares entre sí. La forma polar lo que toma es un determinado ángulo y una determinada distancia, distancia o longitud. Entonces ten en cuenta que esta, póntelo, es la forma binómica y esta es la forma polar. Ten en cuenta lo siguiente. Si estamos en otro cuadrante, si por ejemplo el número imaginario es este, si este es el afijo es simplemente el vector que parte del origen y va a parar al punto. Pues el módulo será la longitud de dicho vector. ¿De acuerdo? Esto es R. Y alfa será todo este ángulo. Si estamos en el segundo cuadrante, alfa valdrá más de 90 grados. O pi medios radianes. Si estamos en el tercer cuadrante, alfa medirá más de 180 grados. O más de pi radianes. ¿De acuerdo? Y así podemos encontrarnos pues, con un número complejo en cualquier cuadrante. Vale. Uno puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué estas dos formas de denotarlo? Pues porque ciertos cálculos en forma polar son mucho más sencillos. Son mucho más sencillos. La suma y la resta no. Suma y resta, te lo voy anticipando ya. Suma y resta de números complejos se tienen que hacer siempre en forma binómica. Multiplicación, división se pueden hacer en forma binómica y en forma polar. Pero en forma polar es más directo. Y potencias y raíces en forma binómica haré alguno de alguna potencia, pero de raíces ni me voy a molestar. Todo en forma polar. Es decir, a medida que las operaciones se van complicando, la forma polar es más útil. ¿De acuerdo? Sin embargo, para la suma y para la resta no funciona. Suma y resta de números complejos se tiene que hacer en forma binómica. Y veremos cómo se hace la multiplicación y la división en forma polar y la potencia y la raíz en forma polar. ¿Vale? Pero lo primero que hay que aprender es cómo pasar de una a otra. Y eso es lo que vamos a escribir ahora. Lo voy a escribir y en los vídeos siguientes lo vamos a practicar. Supongamos que tengo la forma binómica. De binómica a polar. Entonces yo lo que tengo es A y B. 3 más 4i. ¿Cómo saco el módulo de la forma polar? Pues el módulo de la forma polar es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El módulo será la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que son A y B. Que son A y B. ¿Y este ángulo cómo saldrá? Hay que tener en cuenta que yo conozco A y B. Yo parto de la forma binómica, parto de que conozco 3 más 4i. Pues si yo hago B partido A, tengo la tangente trigonométrica de dicho ángulo. B partido A. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto partido cateto contiguo. Entonces,
Con el cateto opuesto partido del cateto contiguo tengo la tangente trigonométrica de alfa. Alfa será el arcotangente de B partido por A. Entonces, para pasar de forma binómica a forma polar, se utilizan esas dos fórmulas. Todo esto siempre que A sea distinto de 0, porque si no, no se puede hacer esa división. Y ese caso nos lo encontraremos, porque A puede ser 0. Podemos tener un número imaginario puro y entonces ya veremos cómo lo escribimos. Eso es de forma binómica polar. Y ahora, de polar, no entiendo a la gente que para hablar tiene que estar gritando. No lo comprendo. Porque encima están hablando con gente que está a 1 metro de distancia. Viven a gritos. Vamos a ver el otro paso. Paso de polar a binómica. Es decir, ahora yo sé que he de llevar la vista 60 grados. Este ángulo es de 60 grados con una longitud de 5. ¿Cómo saco A y cómo saco B? Pues con la definición de seno y coseno. Porque el coseno de alfa es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y el seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Si yo me vengo a este ángulo de aquí, teniendo en cuenta que este es un triángulo rectángulo, el coseno es el cateto contiguo partido hipotenusa y el seno es el cateto opuesto partido hipotenusa. Entonces basta con que la R la pase multiplicando y de forma polar a binómica. Si conozco R y el ángulo, si conozco el módulo y el argumento, A será igual a R por el coseno del ángulo, B será igual a R por el seno del ángulo. Y esas son los dos grupos de fórmulas para pasar de forma binómica a polar y de forma polar a binómica. Y eso lo vamos a practicar ahorita mismo. Ahora mismo. ¿Vale? Son dos formas distintas de referirse a los mismos puntos. El punto es el mismo, solamente que yo digo avanzo 3 y subo 4. O bien digo levanto la vista tantos grados y avanzo en línea recta tal longitud, que es el módulo. Módulo y argumento. ¿De acuerdo? Pero voy a parar el mismo punto. Entonces, si conocemos una de las formas, conocemos la otra. Practiquémoslo.